Vale, niña, entonces copiemos tema, indicador y ya vamos a ver el video. Una ecuación trigonométrica, como su nombre lo dice, es una ecuación en la que aparecen una o más funciones trigonométricas y en donde la incógnita o variable desconocida es un ángulo que es común a dichas funciones. Entonces, resolver una ecuación trigonométrica es hallar todos los posibles valores de la variable que hacen que se cumpla la igualdad. Por ejemplo, la siguiente expresión 3 tangente de 2x menos raíz de 3 igual a 0 representa una ecuación trigonométrica en donde el objetivo será hallar el valor de x teniendo en cuenta que ésta puede tomar valores entre 0 y pi medios. Y ahora, tú te estarás preguntando, ¿en qué casos se han usado las ecuaciones trigonométricas y para qué podrían servir el día de hoy? Pues bien, en España, en el año 650 después de Cristo, el matemático y astrónomo Ibn Murad escribe el libro de los arcos desconocidos sobre una esfera en el que resuelve ecuaciones trigonométricas para encontrar el lugar exacto donde sale y se pone el sol. Los musulmanes las usaron en el año 1030 después de Cristo para conocer en qué dirección se encontraba la Meca. En la actualidad, las ecuaciones trigonométricas nos podrían servir para hallar el ángulo de elevación de un balón que se encuentra en el aire, ya que el tiempo que dura un objeto en el aire está definido por la ecuación t es igual a 2b sub 0 seno de teta dividido en 9,8, donde t es el tiempo que dura el balón en el aire y b sub 0 es la velocidad con la que es lanzado. Es decir, que si conocemos la velocidad inicial y el tiempo que dura el balón en el aire, podemos hallar el ángulo de elevación al despejar en la fórmula el seno de teta. Las ecuaciones trigonométricas también nos pueden servir para conocer la profundidad de un río a una hora determinada, así como la temperatura de un pueblo o una ciudad para un día específico, ya que dichas situaciones son descritas por una ecuación trigonométrica. Tienen otras aplicaciones en la física, como por ejemplo hallar el ángulo máximo con el que se puede mover un cuerpo con una determinada cantidad de trabajo a una distancia específica y aplicando una fuerza específica, entre otras muchas aplicaciones. Si te gustó este video, déjame un me gusta y suscríbete a mi canal. Espero que aprendas mucho y disfrutes del camino. Vale, perfecto. Listo, bueno, entonces el tema es ecuaciones trigonométricas. Previamente vamos a empezar definiendo qué es una ecuación trigonométrica, cómo podemos reconocer una ecuación trigonométrica, qué situaciones se deben tener en cuenta al momento de resolver una ecuación trigonométrica. Entonces, vamos a iniciar con Chary González. Chary González, ¿qué sería una ecuación trigonométrica? ¿Cómo la reconoceríamos? Chary González. Bueno, Chary no responde. ¿Qué dice Ana María Rojas? ¿Qué es una ecuación trigonométrica? Es una ecuación en la cual intervienen funciones trigonométricas de un ángulo y se satisface solo para ciertos valores del mismo. Ok, vale, perfecto. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué dice? Bueno, Jeremy está en examen. ¿Qué dice Jessy Rojano? ¿Qué es una ecuación trigonométrica?
Adelante, Carla. O sea, es como la igualdad entre expresiones que contienen funciones trigonométricas y es válida solo para determinados los valores del ángulo en los que se definen las funciones. Vale, excelente, muy bien. Sí, jovencito, es básicamente eso. ¿Qué es una ecuación trigonométrica? Es una ecuación donde interviene una o más funciones trigonométricas. Ahora, debes tener claro que es una ecuación. Una ecuación es la igualdad entre dos expresiones donde hay una o más incógnitas o variables, ¿verdad? Eso es una ecuación. En este caso, la ecuación va a tener funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, etcétera, y donde van a haber unas incógnitas, pero en este caso las incógnitas no van a ser números, ¿cierto? Cuando usted vaya a hallar las soluciones de las ecuaciones trigonométricas no son números, sino que vienen siendo que si no son números, ¿qué tendrían que ser? ¿Qué debe ser la solución de una ecuación trigonométrica? ¿Un número? No, deben ser ángulos, ¿cierto? Cuando usted va a hallar el valor de una ecuación trigonométrica, usted va a encontrar es el valor de un ángulo que la satisface. ¿Cuál es el valor del ángulo para esta función trigonométrica que hace que el resultado dé tanto? Entonces tú debes encontrar ese el ángulo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vamos a resolver ecuaciones trigonométricas, se pueden presentar las mismas situaciones que se nos presentarían al momento de resolver una ecuación normal, ¿verdad? Como es agrupar términos, como lo es factorizar, como lo puede ser sacar raíces cuadradas o sacar raíz de cualquier tipo, etcétera. Todas esas situaciones se van a presentar en las ecuaciones trigonométricas y además a eso debe sumarle una cuarta. ¿Cuál cuarta, profe? La cuarta sería factorizar, que ya la mencioné. Además de extraer raíces, además de agrupar, deberíamos aplicar identidades trigonométricas, porque en algunos casos las ecuaciones trigonométricas son bastante complejas, o por lo menos la expresión que nos dan previamente, y se hace necesario volverla más sencilla. ¿Cómo se vuelve más sencilla? Aplicando cualquiera de las identidades que ya yo te di. Cualquiera de las identidades que usted ya conoce, las identidades por producto, las identidades pitagóricas, las identidades por cociente, las identidades de la suma y diferencia de dos ángulos, ¿cierto? Las identidades de ángulo doble, todas esas identidades que yo te he dado, en algunos casos para resolver la ecuación se hará necesario que las apliques. Obviamente vamos a ir resolviendo ecuaciones sencillas y a medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo los distintos tipos de casos. ¿Qué voy a empezar yo? Yo voy a empezar obviamente con la definición y voy a recordarte cómo se resuelven ecuaciones o los casos que te he mencionado, es decir, cuando tengamos que agrupar términos, cuando tengamos que factorizar, cuando tengamos que hacer extracción de raíces y obviamente cómo se resuelve una ecuación cualquiera sencillita. Eso te lo voy a recordar ahora con una serie de ejemplos. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque cuando vayamos a hacer las ecuaciones trigonométricas vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que vamos a trabajar con funciones trigonométricas. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Vale, ecuaciones trigonométricas.
Una o más funciones trigonométricas. Y se satisface para ciertos ángulos. Como no acaba allá abajito, lo escribo aquí. Vale, ahí está. Es una ecuación donde intervienen una o más funciones trigonométricas y se satisface para ciertos ángulos, ¿cierto? Es decir, que una ecuación trigonométrica puede tener varias soluciones, es decir, varios ángulos que la van a satisfacer, ¿cierto? Y eso obviamente lo vamos a explicar ahora cuando ya estemos ahí de lleno. También vamos a ayudarnos de lo que aprendimos de las funciones trigonométricas de sus gráficas para comprender de dónde salen esas soluciones, ¿verdad? Porque tiene varias soluciones. ¿Listo? Entonces eso es básicamente. Ahora, vamos a empezar haciendo lo que te dije, unos ejemplos donde vamos a intervenir cada uno de esos casos. Ejemplo donde vamos a agrupar términos, donde vamos a factorizar, donde vamos a extraer raíces. Pero previamente te mostraré algunos ejemplos de ecuaciones trigonométricas y posteriormente, cuando ya termine los ejemplos que te he mencionado, los voy a resolver. Listo, entonces te voy a colocar 3 ejemplos de ecuaciones trigonométricas. Uno, 3, 4. Listo. Seno de x más 1. Segundo ejemplo, cotangente de x igual cotangente de x por coseno cuadrado de x. Tercer ejemplo, 2 coseno cuadrado de x más 3 seno de x menos 3 igual a 0. Ahí tenemos otra ecuación. Una cuarta ecuación. Seno cuadrado de x más 1, perdón, seno de x más 1 al cuadrado. Igual a coseno cuadrado de x. Vale, mire, 4 ejemplos de ecuaciones trigonométricas que ahora en un rato las voy a estar resolviendo, pero para que sepas cómo se identifica. Mira que en todas intervienen funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, etcétera. Listo, Bencito. ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que son las ecuaciones trigonométricas? De pronto, ¿cómo identificarlas? No. Listo, entonces yo te voy a recordar a través de ecuaciones normales, a través de ecuaciones algebraicas, cada uno de los casos en que debamos aplicar, es decir, cuando tenga que agrupar términos, cuando tenga que sacar raíces, cuando deba factorizar. Listo, entonces vamos a hacer un primer ejemplo. Voy a hacer 4 ejemplos. Ejemplo número 1.
Entonces la ecuación es 12x menos 1 igual a 9. Ya. Para resolver esta ecuación, vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo recuerdan que deben resolver esta ecuación? ¿Qué tendríamos que hacer? Ese 1 que está ahí, debo despejar x. Resolver una ecuación implica despejar la incógnita. Mi incógnita es x. Significa que la debo dejar solita. Para dejarla solita, ¿qué debería hacer? La despejar. ¿Cómo voy a despejar? ¿Por dónde empiezo? Recuerda que hay una jerarquía para despejar. Empiezas por lo que está sumando o restando y finalmente por lo que está multiplicando o dividiendo. Entonces, ¿qué debo hacer con ese 1? ¿Cómo pasaría para el otro lado? Sumando. Sumando, ¿verdad? Perfecto. Me quedaría aquí 2x igual a 9 más 1. Luego resuelvo lo que me quedó, 12x igual a 10. Ahora, ¿qué hago con ese 2? Pregunto. ¿Qué hago con el 2? Porque quiero despejar x, entonces ese 2 tengo que quitarlo de ahí. Paso a dividir. Pasa a dividir porque está multiplicando. X es igual a 10 entre 2. ¿Y 10 entre 2 es igual a cuánto? Pregunto. 5, ¿verdad? 10 entre 2, lo que es lo mismo, 10 medios. Entonces ya tengo la solución para esta ecuación. Ya. En este caso vamos a encontrar números que son soluciones, pero para las ecuaciones trigonométricas vamos a encontrar son ángulos. Listo, ese es un ejemplo sencillo para recordarte. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Si yo tengo, vamos a poner 3z más 6 igual, vamos a poner z. Y z más 10. No, z más 2. Pregunto, cuando yo tengo varias incógnitas, ¿qué es lo que debo hacer con ellas? Vamos a encender las cámaras, más en el favor. Cuando yo tengo varias incógnitas, ¿qué es lo que debemos hacer para resolver la ecuación? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Profe, repita la pregunta, ¿no? Cuando yo tengo cuando tengo una ecuación en la cual la incógnita se repite varias veces, obviamente la misma incógnita, ¿cómo hago para despejarla? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Profe, Dígame. no es que del lado izquierdo de la X se colocan los que tienen Z y del otro lado los que no se utilizan. Excelente. Bueno, eso del lado izquierdo al lado derecho, eso no importa. Puedes tirarlas al lado derecho una y al lado izquierdo otra. Eso no importa. Es decir, eso se llama ¿cómo? Agrupar términos. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Agrupar términos. ¿Listo? Entonces yo voy a agrupar términos. Esta Z la voy a tirar para acá y este 6 positivo lo voy a tirar ¿cómo? Para acá. Obviamente teniendo en cuenta la ley de los signos, ¿verdad? Si pasa para un lado positivo, entonces pasará negativo. Si está negativo, pasa para el otro lado positivo. Entonces, ese Z, ¿cómo debería pasar para el lado izquierdo, el que tengo aquí? Negativo. Negativo. Igual a 2. ¿Y ese 6 cómo debería pasar?
Negativo también. Negativo, era porque está positivo. Ahora, 3z menos 1z, ¿cuánto me da? 3. 3z menos 1z, ¿cuánto me da? ¿Cómo, profe? 3z menos 1z, porque esto es una z, el coeficiente es 1, solo que no se coloca. 2Z. 2Z. 3 panes de esos de 500 a la tienda, menos un pan de esos de 500 a la tienda, me quedan 2 panes de 500. Entonces, en este caso me quedan 2z, ¿verdad? 2 menos 6, ¿cuánto me va a dar? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Perfecto. Muy bien. Ahora, ese 2 que divide, que multiplica, perdón, ¿cómo debería pasar al otro lado para despejar la z? Dividiendo. Dividiendo. Entonces aquí me queda z, va a ser igual a menos 4 entre 2. Finalmente, como yo necesito ya colocar el resultado final, ¿cuánto me daría esto? Menos. 2, profe. Da 2 positivos. ¿Seguro que da positivo? Sí. Da negativo, Seguro. profe. Menos, entre más, ¿cuánto me va a dar? Menos. Menos. Negativo, ¿verdad? Negativo, entonces hay que tener en cuenta los signos. ¿Listo? Entonces me queda menos y 4 entre 2 me da 2. Y aquí he resuelto una ecuación donde previamente he aplicado la agrupación de términos, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Estos son repasos de ecuaciones que usted ya debería manejar, pero igual necesito hacer ese recordeo. Listo. Voy a hacer un par de ejemplos más. Uno donde tengamos que aplicar, donde va a tener más de una solución. En este caso voy a hacer uso de la ecuación cuadrática. Y otro donde tengamos que factorizar. ¿Listo? Entonces me va a quedar el ejemplo 3 de la siguiente manera. Entonces, número 3, x cuadrado más 6. Vamos a colocar acá. Aquí mejor. 3x cuadrado más 6 igual a, vamos a colocar, a 18. ¿Listo? Vamos a resolver esa ecuación. Pregunto, voy a despejar x. Ese 6, ¿cómo debe pasar para el otro lado? A restar. A restar. Entonces me queda 3x cuadrado igual a 18 menos 6. Luego, 3x cuadrado, ¿cuánto me da 18 menos 6? 12. 2. Luego acabo con este 3. Pasar a dividir. A dividir, muy bien. Me queda x cuadrado igual a 12 tercios. ¿Cuánto me da 12 tercios? 4. 4. Pregunto, ¿ya he terminado la ecuación o tengo que hacer algo más? Quitarle el cuadrado a la x, ¿no? Tengo que quitarle el cuadrado. ¿Cómo le quitaría ese cuadrado a la x? Sacar raíz cuadrada en ambos lados. Excelente. Saco raíz cuadrada acá. Y saco raíz cuadrada acá. Y aquí voy a recordar algo fundamental, jovencito. Cuando usted está resolviendo ecuaciones, debes tener en cuenta el grado de la ecuación. ¿Esta ecuación de qué grado es? Pregunto. ¿De qué grado es esta ecuación? Algunos me dirán, profe, es de décimo porque nos las está dando en décimo. No. ¿De qué grado es la ecuación? En la ecuación, el
¿Cuánto es el máximo grado de la incógnita que tenemos? Pregunto. ¿Cuánto es el grado de máximo de nuestra incógnita? El grado del exponente. Ajá, y entonces, Sebastián, ¿de cuánto es el máximo grado de nuestra ecuación? No es 2, profesor. Claro, ¿verdad? 2. Ey, te estoy diciendo que el grado es el exponente máximo. ¿Cuál es el exponente máximo de la incógnita? 2. ¿Qué significa eso? Que la ecuación, a lo mucho, ¿cuántas soluciones tendrá? A lo mucho, tendrá 2. Ojo, no significa que siempre va a tener 2, que si es de grado va a tener siempre 2. No, a lo mucho va a tener 2. ¿Qué significa a lo mucho? Que puede tener una o que no puede tener ninguna, ¿cierto? Sí, profe, claro, hay ecuaciones que no tienen soluciones, o por lo menos la solución no pertenece al conjunto de los números reales, sino que va a pertenecer ¿a qué? Al conjunto de los números complejos, ¿cierto? Pero como nosotros estamos trabajando con ecuaciones reales, entonces no vamos a tener ese tipo de ecuaciones. Ya, listo, entonces vamos a resolver. Ahora, cuando tú resuelves esto, pregunto, por propiedades, sabemos que si yo tengo la raíz enésima de A a la N, raíz enésima de N, y eso, ¿a qué va a ser igual? Si N es par, entonces el resultado será que el valor absoluto de A, ¿cierto? Bueno, aquí voy a usar otra letra, porque la raíz cuadrada de A, supongamos que es B, pero ese N es par. Profe, ¿cómo así? Explíqueme. Pregunto, si yo tengo raíz cuadrada de 9 igual a X a la 2, voy a borrar esto por acá, significa que yo puedo tener 9 que provenga ¿de dónde? De un 3 al cuadrado, que te dará 9, pero ese 9 también puede provenir ¿de dónde? Aquí voy a quitarlo de la raíz, aquí es únicamente 9. Pero también puedo tener un 9 que provenga de un menos 3, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, cuando usted resuelve eso, el resultado como tal lo puedes expresar de dos maneras. Yo puedo decir que eso simplemente será el valor absoluto de 3, porque el valor absoluto de 3 puede ser más 3 o menos 3. O simplemente cuando tú resuelvas la ecuación, simplemente colocas lo que yo voy a hacer a continuación. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? Pregunto. 2. 2. 2. Aquí se va esto y se va esto, pero no vas a decir que la respuesta únicamente es 2. No, la respuesta va a ser más o menos 2, por lo que yo te acabo de explicar, ¿verdad? Porque yo puedo tener 2 al cuadrado y me da 4, pero también puedo tener menos 2 al cuadrado y me da 4. Esas son las dos soluciones para esa ecuación. ¿Es claro, jóvenes, lo que trato de decirles? ¿Es claro lo que estoy explicando? Muy bien. Listo. Cuarto y último ejemplo para pasar a resolver las ecuaciones trigonométricas. Un último ejemplo donde tengamos que factorizar. Ejemplo número 4. Vamos a poner que yo tengo 4y al cuadrado más 8 igual a 9. Este también usted podría hacerlo como yo lo acabo de hacer, pero yo lo voy a hacer de una manera más sencilla. Bueno, no sencilla, simplemente para demostrarte el otro caso. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a hacerlo por factorización. Pregunto, este 9 que está aquí positivo, ¿cómo lo debería pasar para el otro lado? Negativo. Negativo. Pregunta técnica. Si yo ese 9 lo echo para acá negativo, como ustedes me lo acaban de mencionar, ¿qué me va a quedar aquí? ¿Qué debería quedarme? Si no tengo nada, si el 9 que tenía lo eché para allá, ¿qué me va a quedar? Profe, menos 1. No, si el 9 lo eché para allá, ¿qué me queda acá?
0. 0, ¿verdad? Eso es lo que me va a quedar 0. 0. Ahora, ¿cuánto me va a dar? Más 8 menos 9, ¿cuánto me da? -1. Menos 1. Listo, mire, y aquí me quedó una diferencia de cuadrado, es decir, una expresión de esta forma. Que eso ya la hemos usado también en las identidades trigonométricas. Eso es una diferencia de cuadrado que se factoriza como la suma por la diferencia, es decir, x más y por x menos y. De esa manera se factoriza una diferencia de cuadrado. ¿Qué significa? Que yo para factorizar esto usted dirá, profe, pero el 1, claro, el 1 es 1 al cuadrado que te da 1, ¿cierto? Si no lo ves claro. Entonces vamos a factorizar esto. ¿Cómo lo vamos a factorizar? De la siguiente manera. Yo debo sacarle raíz cuadrada a esto y debo sacarle raíz cuadrada a esto. Y eso se va a multiplicar en dos paréntesis, uno con signo positivo y uno con signo negativo. Vamos a ver si recordamos cómo se le saca raíz cuadrada a esto. ¿Cómo le sacaría la raíz cuadrada a 4y a la 2? Pregunto. Hágalo por parte, le saca raíz cuadrada del número y le saca raíz cuadrada a la parte literal. ¿Cuánto es la raíz cuadrada del número o el coeficiente, que es lo mismo? 2. 2. Entonces yo voy a abrir mis paréntesis, uno por acá, otro por acá, y eso va a estar igualado a 0. Listo, entonces aquí va 2. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de y a la 2? Es decir, de la parte literal. 1. 1, ¿verdad? Profe, ¿cómo lo hizo? Tomas el índice de la raíz y lo divides entre el exponente. El exponente es 2. 2 entre 2 te da 1, ¿verdad? Ya la 1. De esa manera determino la raíz cuadrada. Si esto fuera 6, 6 entre 2 te da 3. Es decir, que la raíz cuadrada de y a la 6 es y a la 3. En este caso, como es 2, te da y a la 1. ¿Cierto? Ahora, más. Claro, puedes empezar colocando el más acá y el menos acá, o si quieres hacer lo contrario, el menos acá y el más acá, no hay problema. Eso se va a multiplicar y el orden de los factores no va a alterar el producto. ¿Cierto? Listo. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1? Pregunto. 1. 1. Como estoy factorizando y es lo mismo, en la suma por la diferencia, esto que está acá, es lo mismo que está acá, pero con signo contrario. O sea, aquí empezaste con más, aquí te pondrás un menos. Si aquí empezaste con un menos, aquí pondrás un más. Como yo empecé con un más, aquí voy a colocar un menos y obviamente lo mismo que tengo allá. 2y menos 1. Y de esa manera he factorizado esa expresión. ¿Hasta ahí es claro cómo factoricé eso? Sí, Profe, ¿puedes listo. repetir esa parte de nuevo? Ok, estamos factorizando una diferencia cuadrada, Valentina. La diferencia cuadrada se factoriza como la suma por la diferencia, es decir, le saca raíz cuadrada a cada uno de los términos. Y una parte la vas a sumar y la otra parte la vas a restar, como lo estamos observando acá, ¿verdad? Pero obviamente multiplicándose. Entonces, ¿qué hago yo? Le saco raíz cuadrada del primer término, que es esto. El primer término es esto, su raíz cuadrada es 2y. Más raíz cuadrada de este segundo término. La raíz cuadrada de 1 es 1. Si te das cuenta, en los dos paréntesis está lo mismo, solo que uno tiene un positivo y el otro tiene un negativo. Es decir, esto mismo que está aquí lo voy a colocar acá, pero con signo contrario. Aquí está más, aquí voy a colocar un menos. Y eso sigue igualado a 0. ¿Sí es más claro, Valentina? Profe, Sí, profesor. profe, Dígame. ¿usted va a montarte bien claro? Sí, claro, yo voy a montar esto. No se preocupen. Vale, continuamos. Ahora vamos a aplicar algo que se llama el teorema del factor nulo. El teorema del factor nulo te dice, si tú tienes dos o más factores, yo nada más voy a usar dos letras, pero esto aplica para cualquier cantidad de expresiones que se vayan a multiplicar. Si yo tengo dos o más expresiones que se están multiplicando y están igualadas a 0, significa que alguna de ellas debe ser igual a 0, es decir, o A es igual a 0 o B es igual a 0. Mira, esto es tu A, esto es tu B. Significa que si esto es igual a 0 es porque o 2y más 1 es igual a 0 o 2y menos 1 es igual a 0. Eso es lo que voy a hacer. Entonces me va a quedar, voy a separarlo, 2y más 1
igual a 0 o 2y menos 1 igual a 0. Eso es básicamente. Ahora te quedaron dos ecuaciones sencillitas, dos ecuaciones lineales que usted sabe resolver. Usted resuelve la primera ecuación, la voy a hacer de manera directa. El 1 pasa a restar y el 2 pasa a dividir. Entonces la primera solución es menos 1/2. O acá el 1 pasa a positivo y el 2 pasa a dividir. Entonces te va a quedar y igual a 1/2. ¿Listo? Ahí tenemos esa solución para esa ecuación. Jóvenes, ¿hasta aquí es claro el repaso de las ecuaciones? ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a resolver nuestras ecuaciones, ¿oyeron? Vamos a entrar de lleno a resolver nuestras ecuaciones. Listo, entonces vamos a resolver la primera ecuación trigonométrica. Solución número 1. Entonces, mira, todo lo que he hecho en las ecuaciones que resolví, aplicamos agrupación de términos, aplicamos raíces, aplicamos factorización. Todo eso que he hecho acá también se aplica con las ecuaciones trigonométricas, ¿cierto? Y además a eso súmale, a todo lo que te he dicho, súmale que tendrás que aplicar en algunos casos identidades trigonométricas, de las que ya yo te he enseñado. Entonces vamos a resolver la primera ecuación. La primera ecuación trigonométrica es seno de x más 1 igual a menos seno de x. Esta es la primera que voy a resolver. Seno de x más 1 igual a menos seno de x. ¿Listo? Vamos a ver. Sería, aquí vamos a agrupar términos. Todo lo que tenga seno de x va a estar de un lado y todo lo que no tenga seno de x va a estar del otro lado. Este seno de x que está negativo, ¿cómo debería pasar para el otro lado? Pregunto. Positivo. Positivo. Entonces aquí me va a quedar seno de x más seno de x. Y ese 1 positivo, ¿cómo debería pasar para el otro lado? Negativo. Negativo. Es decir, menos 1, ¿cierto? Cuando yo sumo seno de x más seno de x, ¿cuánto me da eso? Dos seno de x. 2 seno de x, perfecto. Son términos semejantes, entonces me queda 2 seno de x igual a menos 1. Ese 2 que multiplica, ¿cómo debería pasar para el otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Me queda seno de x igual a menos 1/2. Luego, yo necesito el valor de seno de x o el valor de x. El de seno ¿Qué de es lo que- No, porque yo necesito encontrar es el ángulo que satisface esa razón trigonométrica. entonces el de x. El valor de x. ¿Cómo hago para despejar una razón trigonométrica? Seno, coseno, tangente, la que sea. ¿Qué es lo que debo aplicar? Función Inversa. la función inversa, es decir, seno a la menos 1 en ambos lados, ¿verdad? Aplico seno a la menos 1 acá. Y aquí aplico seno a la menos 1 de acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me queda? Aquí esto y esto se cancela y me queda x. Y hállenme en la calculadora cuánto le da seno a la menos 1 de 1/2.
30. 30 grados. 30 grados. Ahora, pero yo pregunto, vamos a fijarnos aquí. Hay un ángulo que satisface el seno de tal manera que cuando tú resuelves o hallas el seno te debe dar un valor positivo o negativo. Profe, no es negativo. Da negativo, ¿cierto? Ojo con este análisis porque, ojo, aquí es donde tú vas a aplicar todo lo que hemos aprendido a lo largo del año. Si tú no sabes hacer esto, no vas a hallar la solución de la ecuación. Mira, lo que hemos hecho apenas es el 50%. Todo el proceso algebraico es una parte, pero ahora viene el análisis para resolver o terminar de resolver la ecuación y ya me vas a entender por qué. Pregunto, él me dice que el resultado en la calculadora le dio 30 grados. Ya, le dio 30 grados. Pero resulta y pasa que si yo recuerdo lo que aprendí de los cuadrantes, este valor es negativo. El seno de X, ¿en qué cuadrante? O el seno de cualquier ángulo, ¿en qué cuadrante es positivo o negativo? En el primero. En el primer cuadrante, el seno es positivo. ¿Dónde más es positivo el seno? En el segundo. En el segundo. En el tercero, ¿cómo es el seno? Negativo. 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 Y en el cuarto cuadrante, ¿cómo es el seno? Negativo. Negativo. Pregunto, ¿será que la solución es 30 grados? No. No. No, la solución no es 30 grados. Ahora aquí es donde debemos encontrar la solución con ese 30. Ese 30 obviamente te va a servir. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? ¿Se acuerdan de la reducción de ángulos al primer cuadrante? ¿Cómo encontrábamos la reducción de los ángulos en cada uno de los cuadrantes? Lo voy a colocar acá si no se acuerdan. Porque esto lo vamos a usar full. Aquí vamos a abrir la guía. Para los despistados que no han abierto la guía. Ahí se las coloqué a manera de recorderis porque yo sabía que lo íbamos a usar. Aquí está. O sea, profe, que se le agrega el otro 30 para permanecer en el primer cuadrante. Ahora luego la acierto. Yo quiero conocer el ángulo que está en qué cuadrante. En el tercero y en el cuarto. En el tercero y el cuarto, porque ahí es donde están las soluciones negativas. Ahí es donde están las soluciones negativas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué debería hacer yo? ¿Cuál es el ángulo? Mira. Disculpen, vamos a ver acá. Voy a hacerlo aquí un pequeño gráfico para entender ahora y yo sé que ya con esta parte eso quedará un poquito más claro. El ángulo que yo tengo es este. ¿Cierto? Este es el ángulo que yo tengo, ese es el ángulo teta, el que yo quiero encontrar. Pero para eso yo voy a aplicar en el tercer cuadrante esto. El ángulo de referencia, que es el que va a quedar en el tercer cuadrante, como lo estamos viendo acá. ¿Cómo lo voy a encontrar? Bueno, aquí está. A este ángulo, este 180, ¿cómo debería pasar? Si está negativo, ¿cómo debería pasar al otro lado? Pasa positivo. A positivo. Positivo. Entonces, en realidad, tú lo que tienes es 30 grados igual al ángulo que estamos buscando menos 180 grados. ¿Cierto? De tal manera que te va a quedar lo siguiente. 30 más 180 grados va a ser igual a ¿cuánto? A 210 grados. Ahora pregunto, ¿210 grados en qué cuadrante está? Tercero.
en el tercer cuadrante. Ahora sí tengo una solución. 210 grados si está en el tercer cuadrante, pero me falta otra solución que debe estar en qué cuadrante. En el cuarto. En el cuarto. Y para encontrar en el cuarto cuadrante, ¿qué es lo que voy a hacer? 30 más 360. 30 más 360. Pero en este caso, será 30 más 360. No. No, ¿verdad? En este caso, después, ¿qué va a suceder? Se va a pasar. Debería ser 360 menos, Es menos. ¿verdad? Y me van a quedar las dos soluciones, que van a ser 330 grados y 210 grados van a ser la solución a mis dos ecuaciones haciendo uso de la reducción o aplicando la cuestión de los ángulos de referencia. Para encontrar el ángulo de referencia en el primer cuadrante es el mismo ángulo, ¿cierto? Porque el ángulo de referencia es un ángulo agudo, es decir, un ángulo menor de 90 grados. Para encontrar el ángulo de referencia en el segundo cuadrante, ¿qué voy a hacer yo? A ese ángulo como tal, voy a pasarlo para acá y voy a restarle 180 grados. Ya, te doy el ángulo, restamos 180 y me da ese valor. Ojo, eso era al momento de ubicar la parte de los ángulos de referencia. Pero como ahora estamos necesitando soluciones, yo necesito ubicarme exactamente en el ángulo. En el ángulo. Y en cada uno de los cuadrantes deben aplicar esto. Así que si no lo tenían ahí, deben recordar esa parte. ¿Vale? Que vayan copiando ese primer ejemplo. Aquí borrar. Entonces tenemos que X igual a 30 grados. Pero la solución 1, X igual a 210 grados y X igual a 330 grados. ¿Listo? Entonces voy a dejar para que vayan copiando el primer ejemplo. ¿Me avisan? Los demás también lo van a copiar. Profe, pase el favor de pasar al anterior. Suspendo la grabación aquí y vamos